Contextos. La voz de los protagonistas. ¿Por qué México no es una potencia deportiva? Es la pregunta que se plantea y responde Arturo González, periodista, su director editorial del Siglo de Torreón, en su colaboración de hoy. Arturo, muy buenos días. Buenos días, Juan, Diana, Marcela, buenos días al auditorio. Sí, yo creo que debemos de abordar esta participación de México en los Juegos Olímpicos con la seriedad que merece y más allá de lo anecdótico, porque luego nos quedamos completamente en lo anecdótico entre la hazaña malsana de muchos contra los atletas y el escarnio exclusivo de el presidente de la CONADE o hasta del presidente de la República, ¿no? Yo creo que debemos de analizar cuál es el fondo de este fracaso, de este nuevo fracaso de México en los Juegos Olímpicos. Y para ello yo creo que primero tenemos que plantearnos algunas preguntas. ¿Hasta qué punto el éxito deportivo de una nación es reflejo de su realidad social y económica? ¿Importa la victoria olímpica más allá de lo estrictamente deportivo? Desde la invención de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, el triunfo de los atletas era asumido por el de su lugar de origen. Las disciplinas de entonces estaban muy relacionadas con las cualidades militares que debían poseer quienes integraban los ejércitos de cada ciudad-estado. Por eso era muy fácil y conveniente en términos propagandísticos relacionar los éxitos de los atletas con los de la ciudad que lo vio nacer y desarrollarse. Los Juegos Olímpicos modernos nacieron con el sello del amateurismo impulsado por Pierre de Coubertin, quien había sido influenciado por los ideales aristocráticos británicos, similares en esencia a los de las aristocracias griegas antiguas. Los primeros participantes en las Olimpiadas de nuestra época no eran especialistas en su disciplina, sino hombres con aspiraciones holísticas, motivados a desempeñar múltiples actividades. Pero esto fue cambiando poco a poco, y aunque el amateurismo se mantuvo como norma hasta la década de 1970, la realidad es que los Juegos se terminaron poblando de especialistas, fueran o no profesionales. El espíritu de fraternidad universal que quiso imprimir el varón francés a esta justa deportiva, que muy pronto se convirtió en la principal de carácter internacional, pronto fue desplazado por el nacionalismo imperante en esa época. Así, en la década de los 30 y sobre todo en la Olimpiada de Berlín 1936, el triunfo se convirtió en una poderosa estrategia de propaganda de la Alemania nazi, con el que el régimen de Adolfo Hitler intentó confirmar, entre comillas, la supuesta supremacía de la raza aria. Algo similar ocurrió durante la Guerra Fría con el enfrentamiento entre el bloque capitalista encabezado por Estados Unidos y el bloque socialista liderado por la Unión Soviética. El triunfo olímpico fue usado como proselitismo a favor de uno u otro modelo político-económico. Es en este contexto que surgen los sistemas deportivos más exitosos hasta el día de hoy. En Estados Unidos, la base está en los colegios y universidades. La base está en los colegios y universidades, que es donde se forman los atletas que terminan compitiendo en los Juegos Olímpicos. El apoyo de las instituciones educativas a través de becas para adolescentes y jóvenes con potencial es vital. Cuando dejan la universidad, muchos de ellos ya han cosechado victorias y les resulta fácil integrarse al deporte profesional, que cuenta con un aparato muy fuerte de patrocinios privados. En Rusia, heredera de la extinta Unión Soviética, China y otros países exintegrantes del bloque comunista, funciona, con sus matices en cada caso, la Escuela de Deportes para la Infancia y la Juventud, que recibe recursos del Estado con la finalidad de formar generaciones de atletas. En este modelo, el deporte es puesto al nivel de política pública prioritaria. Y en medio de los dos modelos, del americano y el oriental, está el de los países de Europa Occidental, que funciona con una estructura piramidal muy jerarquizada, en donde la base la forman los clubes hasta llegar a las federaciones deportivas europeas.
Aquí se da una participación mixta entre el Estado y la iniciativa privada, en donde el primero básicamente regula la actividad del segundo. Al observar cómo funcionan estos tres sistemas, es completamente explicable el resultado de una Olimpiada. La que ayer terminó, Río 2016, refleja en el medallero a 4 superpotencias indiscutibles: Estados Unidos, China, Reino Unido y Rusia, con un contundente triunfo de la primera, y Rusia, ojo, sin la participación en atletismo y en halterofilia, en donde también es muy fuerte. Aún así conserva el cuarto lugar. Le siguen Alemania, Japón, Francia, Corea del Sur, Italia, Australia, Países Bajos y Hungría. Hace 4 años, la lista de los 12 primeros en el medallero estuvo conformada prácticamente por los mismos, salvo un cambio ahí entre Kazajistán y Hungría. El hecho de que estos países también se encuentren en los primeros lugares en desarrollo económico puede ser un factor de peso, aunque no determinante. Por ejemplo, India posee la 6ª economía más grande del mundo y apenas logró 2 medallas en Río de Janeiro. México, con la 15ª economía del orbe, apenas cosechó 5, ninguna de oro, muy por debajo de lo alcanzado por Países Bajos, que obtuvo 19, siendo la 17ª economía. La respuesta parece estar en el sistema y la gestión de recursos para el mismo. Bajo cualquier óptica, resulta mezquino denostar la participación de cada uno de los atletas mexicanos en los Juegos celebrados en Brasil. Si llegaron ahí es porque calificaron, incluso pese a los obstáculos y falta de apoyo de las federaciones y la Comisión Nacional del Deporte. No debe quedar duda de que dieron su mayor esfuerzo. El problema es que en la mayoría de los casos, este no fue suficiente para lograr una medalla, como ha sido la historia reciente de México en las Olimpiadas. Y tras de este fracaso colectivo, hay varios factores ajenos al deportista que logra asistir. El primero de ellos es la ausencia de un sistema deportivo coherente y eficiente como el que tienen los países más exitosos. El segundo es la mala administración de los muchos o pocos, esto es relativo, recursos con los que se cuenta. El tercero es que quienes están al frente de las instituciones rectoras del deporte no tienen las capacidades ni la voluntad de trabajar para cambiar y mejorar, porque simplemente ellos, como sea, ganan. Y el cuarto es que hay una saturación mediática de un solo deporte en México, el fútbol, al grado de que pareciera que es el único que existe, en detrimento del fomento y la práctica de las 27 disciplinas olímpicas restantes. Contrario a la actitud superlativa de los medios electrónicos e impresos, Michael Phelps no es un superhumano. Phelps es producto de un sistema deportivo que cuenta con la estructura necesaria para detectar un talento como el de él y ofrecerle la mejor oportunidad para explotarlo al máximo. Ciertamente la hazaña del nadador estadounidense sorprende, pero debemos entender cómo es que pudo ser posible. Si nos quedamos creyendo que se trata de un ser de otro planeta, entre comillas, o de un superhéroe, nunca lograremos motivar a otros a seguir su camino o a mejorar en nuestro país lo mucho que se tiene que mejorar para ver crecer algún día una generación de deportistas como a la que pertenece Michael Phelps. Y no solo se trata del éxito deportivo, que ya de por sí es importante, sino sobre todo de brindar a niños y jóvenes una oportunidad de construir un proyecto de vida lejos de actividades perniciosas como el crimen, el pandillerismo o las adicciones o cualquier otra conducta antisocial. Porque el mayor beneficio que obtienen los países preocupados por formar a su juventud en el deporte o las ciencias, la tecnología o las humanidades no es estar en los primeros lugares del medallero, sino en contar con una generación de hombres y mujeres con un desarrollo sano y en plenitud de sus capacidades. Así de importante.
Pero hay otro factor también muy importante. Digo, es un análisis muy completo el que haces, pero también es el hecho de que México no es un país de deportistas y no me refiero a deporte profesional ni deporte amateur. Simplemente la educación física en las escuelas es una materia que nada más te sacan al salón y te ponen a marchar. O sea, no hay, digamos, un programa integral del deporte que empiece desde la preprimaria hasta la universidad. Lo que mencionabas tú ahorita, los campeones se hacen en la escuela. Claro. Eso por una parte. Eso es en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Y por otra parte, en lo que incide, sí me parece muy importante, el hecho de que como la India, que es una potencia económica más fuerte que la de México, obtuvo menos medallas que México. Claro. Y es una cuestión de sistema más que nada. Por supuesto. El gran desequilibrio que existe, la gran desigualdad que existe entre las diversas clases sociales y el hecho del no mismo acceso a la educación, que es básico también. Sí, lo que comentas de que la educación física en el país es deplorable, o sea, tú mismo lo dices, sigue siendo igual. Sí. Creo que tiene que ver precisamente con la falta de un sistema. En el caso de Estados Unidos, como son los colegios, el college y las universidades las que están impulsando constantemente el deporte, exigen desde los primeros años de educación a las escuelas a estar en ese tenor. Es decir, estar generando deportistas, que a la larga se traduce en que en becas para ellos, o sea, muchos de los deportistas llegan gracias a becas a las universidades y posteriormente son los que van a integrar los distintos equipos profesionales, que son muchísimos en Estados Unidos, de atletismo, de básquetbol, de fútbol americano, de fútbol soccer, etcétera, ¿no? Pero bueno, no necesariamente tenemos que aplicar el modelo norteamericano. Bueno, existen otros dos modelos. Está el modelo de Rusia y de China, que es una escuela expresamente creada para generar deportistas, que viene de la tradición comunista, que era un interés del Estado formar toda una generación de deportistas, obviamente con fines propagandísticos primero, pero también con la idea de tener a una juventud ocupada en estas actividades. Y un tercer modelo, que es un poco intermedio, es el modelo europeo occidental, en donde son clubes, digamos, privados de naturaleza, son privados, pero con interés público, en donde se están formando todos estos deportistas, ¿no? Y hay un alto nivel de competencia también, ¿no? Entonces, hay 3 modelos exitosos, probados, que son los que llevan a los países a ocupar los 12 lugares primeros del medallero. O sea, ahí está. En México no lo hacemos porque creo que hay una comodidad de parte de las autoridades deportivas en general de decir, pues como quiera nosotros ganamos. O sea, personalmente, quien está ahí gana independientemente del resultado que tenga México. Pero a ver, hay algo que se llama priorizar. O sea, ¿cómo queremos sacar buenos deportistas si antes no buscamos que los niños tengan una disciplina, por ejemplo, en función de sus hábitos escolares académicos? Que hagan la tarea a un tiempo, que le dediquen tantas horas a la lectura, o que tengan las posibilidades de tener un esquema de trabajo muy bien elaborado que se respete día a día. ¿Cómo queremos buenos deportistas si antes no tenemos buenos estudiantes? Sí, por supuesto, y vuelvo a lo mismo, el tema es el sistema. O sea, mientras en el sistema no se trabaje por ello... El tema es la pobreza, el tema es la desigualdad. No estoy seguro la pobreza porque, bueno, o sea, hay que revisar países que tienen economías más pequeñas que la mexicana, como Hungría, tiene mucho más medallas que México. Para poder ser buen deportista necesitas estar bien alimentado. Claro. Necesitas tener un mínimo, una base de los requerimientos fundamentales cubiertos. Sí, a lo que voy es que incluso en sociedades con alto nivel de desigualdad, si existe un sistema que le permita al niño en pobreza salir adelante, potenciar el talento. Funciona. Bueno, nos queda O sea, no tendríamos que resolver primero el tema de las desigualdades, porque muchos países no lo han hecho y son potencias deportivas. O sea, creo que es importante hacer la diferencia, ¿no? Ahí está el comentario para ti de Rufino Sosa. ¿Qué lectura podemos dar a que la mayoría de los ganadores de medallas son militares o marinos? ¿A eso hay que apostarle?
México durante un tiempo llegó a ser, a cosechar medallas gracias a militares. Pues la primera medalla de oro fue de Mariles, que era del ejército. Bueno, pero no nada más. O sea, en el caso de Estados Unidos no es así. La mayoría son estudiantes. Sí. La inmensa mayoría de los ganadores de medallas son estudiantes o salieron de universidades. Bueno, llama la atención la cantidad de medallas de Colombia, ojo, a propósito de lo que estamos platicando, de las diferencias y desigualdades, que sigue siendo un país con una economía emergente. O Brasil. Sí. Brasil es la potencia latinoamericana, incluso por encima ya de Cuba, ¿eh? Países de Europa del Este. Y Brasil siendo un país con amplísimas desigualdades económicas, ¿no? Bien, Arturo, ¿algún punto de contacto? Sí, nos leemos en Twitter, @argonzaga. Muchas gracias.